Thomas Mann, el analista del alma europea y alemana en el siglo XX. En medio de las sombras y los clamores tumultuosos del siglo XX, un alma profunda se alzó para dar voz a la inescrutable condición europea y alemana. Thomas Mann, escritor visionario y analista magistral, tejió hilos de palabras imbuidas de filosofía, psicología y profundo conocimiento cultural. En su obra, encontramos un oráculo literario que se alimenta de los ecos bíblicos, los susurros de Goethe, las verdades de Freud, la rebeldía de Nietzsche y la oscuridad contemplativa de Schopenhauer. Mann, un maestro de la pluma, una voz que traspasa el tiempo y las fronteras, nos guía a través de hermosos paisajes literarios interiores, revelando la complejidad de un alma europea y alemana en la tumultuosa vorágine del siglo XX. Thomas Mann, el analista del alma europea y alemana en el siglo XX. Thomas Mann, reconocido escritor alemán, ha dejado un legado literario que lo consagra como uno de los escritores más importantes de su generación en Europa. Su profundo análisis crítico en torno al alma europea y alemana durante la primera mitad del siglo XX lo ha convertido en una figura crucial en la historia de la literatura. La influencia de grandes pensadores como Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer, así como su atención a los valores culturales y las tradiciones, se reflejan en su vasta obra. Aunque es conocido principalmente por su novela icónica, La montaña mágica, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1929 por Los Buddenbrook, una obra que merece ser considerada como un clásico de la literatura contemporánea. La obra de Thomas Mann se caracteriza por su enfoque meticuloso y su capacidad para ahondar en los aspectos más profundos del alma humana. Sus escritos están permeados de referencias bíblicas y reflexiones filosóficas, lo que evidencia su compromiso con el análisis de los problemas existenciales y morales. Mann no temía explorar los temas más complejos y controvertidos de la época, como la decadencia de la burguesía, la crisis de identidad y la tensión entre la tradición y el cambio. En La montaña mágica, Mann nos sumerge en un sanatorio en los Alpes suizos, donde el protagonista, Hans Castorp, se enfrenta a una reflexión profunda sobre la vida, el tiempo y la muerte. La novela no solo es una obra de ficción magistral, sino también una crónica de la Europa previa a la Primera Guerra Mundial y una representación detallada de la decadencia de la sociedad europea. Mann utiliza esta historia como una poderosa metáfora de los conflictos y tensiones que llevarían a la catástrofe de la guerra y al colapso de la civilización europea. Sin embargo, fue con Los Buddenbrook que Thomas Mann recibió el reconocimiento internacional. En esta novela, Mann narra la decadencia de una familia burguesa en Lübeck, una ciudad hanseática en el norte de Alemania. Es un retrato magistral de la vida social y económica de la época, pero también es una profunda reflexión sobre la lucha entre los valores tradicionales y las fuerzas modernas que amenazan con socavarlos. La habilidad de Mann para explorar la complejidad de la condición humana y la tensión entre el individuo y la sociedad es evidente en esta obra. La influencia de la Biblia y los filósofos mencionados anteriormente se puede rastrear en toda la obra de Mann. La importancia de la moralidad y la ética, así como la reflexión sobre la naturaleza del ser humano, son temas recurrentes en su escritura. La introspección psicológica también desempeña un papel central en su narrativa, influida por las ideas de Freud sobre el inconsciente y la psicología del individuo. En conclusión, Thomas Mann se consagra como uno de los escritores más destacados de la literatura europea del siglo XX. Su profundo análisis crítico del alma europea y alemana, fundamentado en las ideas de Goethe, Freud, Nietzsche y Schopenhauer, le otorga un lugar privilegiado en la historia de la literatura. Tanto La montaña mágica, como Los Buddenbrook, son ejemplos destacados de su habilidad para explorar los dilemas morales y sociales de la época, y su capacidad para revelar las complejidades del alma humana. La obra de Mann continuará siendo estudiada y apreciada como una ventana hacia la Europa y Alemania del siglo XX, así como una reflexión profunda sobre la condición humana en general. El candelabro, iluminando mentes.